Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Damas y caballeros, ustedes decidieron en Twitter, esta dinámica ya queda implementada, en la que en esta serie vamos a hablar de muchos equipos, pero tú vas a decidir el orden. Voy poniendo estos equipos y el día de hoy ustedes decidieron que fuera el Arsenal el siguiente en la lista de la Premier League. Y estoy muy contento porque el Arsenal va a atravesar un mercado muy interesante. Hay mucho que puede cambiar en el conjunto de los Gunners. La invitación a que me sigas en mis redes sociales, enlistadas en la descripción del video. También que le des una revisada a Futbar, canal que ha estado comenzando y que ha estado cubriendo la información de la situación a nivel mundial. Muchísimas gracias, Futbar. Y damas y caballeros, comencemos. Director técnico, portería central, medio campo y el ataque. El ataque. Comenzando con el entrenador, y mi conclusión, mi comentario breve es que el Arsenal ha encontrado en Mikel Arteta un entrenador en el que se pueda confiar a largo plazo. Ahora, se puede confiar a largo plazo y vamos a construir en torno a un proyecto con Mikel Arteta. Porque ahora mismo tiene el equipo que dejó Unai Emery, que dejó vestigios de administraciones pasadas. Por ejemplo, todavía están los contratos del Neni, de Mkhitaryan, que probablemente serán algunas de las ventas. Por ejemplo, Mkhitaryan con su opción de compra con la Roma. Pero con Arteta, su 4-2-3-1 y cómo ha configurado este equipo, cómo ha traído su idea y cómo ha mejorado al Arsenal. Sí, eliminados de la Europa League, sí, con resultados que a lo mejor a más de uno no le gustaría. Pero ya hay cosas dentro de la cancha que dices, esto potenciado, esto trabajado, puede ser un gran inicio para el Arsenal. Y también esto señalando que además es un entrenador que apuesta por la juventud, que le da entrada a jugadores no solo por ser jóvenes, sino porque tienen la calidad para aportar a justamente lo que está buscando. Así que yo me quedaría con Arteta, muy buen entrenador, le tengo mucha confianza y qué mejor que un entrenador como Mikel Arteta para el Arsenal, ¿no? En la portería, Bernd Leno. Yo creo que Bernd Leno es un muy buen portero. Yo sé que ha atravesado baches bastante complicados, pero creo que Bernd Leno, como lo he mencionado en anteriores videos, es producto de una terrible defensa. Se ha visto complicado por esta misma defensa más que ayudado. Y aquí es donde ha fallado el portero alemán, ¿no? Que repito, el portero alemán creo que también no te tienes que romper la cabeza en buscar otro portero. Hay que buscar a alguien más. Yo creo que con Bernd Leno estás bien cubierto con un portero de calidad de primer equipo, con un portero con el que puedes confiar, pero tienes que darle una mejor defensa. Y para ello, entonces, habiendo mencionado que con la portería estamos bien cubiertos y que alguno tal vez podrías proponer algún otro portero, tal vez a alguien le gustaría ver como, oye, Carlos, si Dean Henderson llegara del Manchester United porque no va a quitar a De Gea, bla, 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 bla. Creo que aquí es demasiado romperse la cabeza para un puesto que, repito, con Bernd Leno creo que el Arsenal tiene portero para al menos mediano plazo, no corto y mediano plazo. Ya veremos si para largo plazo sí el Arsenal sigue mis recomendaciones para la central. Porque quedó atrás la línea de 3 de Unai Emery y ahora llegó el 4-2-3-1 de Mikel Arteta, en donde hemos visto a Pablo Mari, que él llegó cedido justamente para ser utilizado por Mikel Arteta. Se tiene una opción de compra de 10 millones de euros. Yo diría que se ejerce esa opción de compra. Tendría bastante sentido para que llegue Pablo Mari. Y tienes a centrales como Sócrates Papastatopoulos, David Luiz y Shkodran Mustafi. No te voy a decir que vendas a los tres centrales, pero yo creo que de esos tres al menos se tendrían que ir dos. Yo creo que no tienen la calidad de ser un titular de un equipo que está peleando por los primeros 5 puestos en la Premier League. Ya sea Sócrates, ya sea Mustafi. Yo creo que el más claro que se va a ir es Mustafi por distintas razones y distintos mercados. David Luiz, que acaba de llegar a un mercado, todavía le vería una temporada más que complete su contrato con el Arsenal. Y Sócrates Papastatopoulos tal vez sería como mi opción alternativa, como que si llega una opción, una oferta, no se descarta, se analiza, se estudia y hasta luego Sócrates. Entonces te quedarías con Pablo Mari, te quedarías con David Luiz. Carlos, los estás lanzando al ruedo sin armas. Espera, porque van las recomendaciones y el recordatorio que llegará William Saliba del Saint-Étienne, un central con muchísimo futuro, con un techo altísimo. Pero evidentemente va a faltar el tema adaptación al sistema de Mikel Arteta, adaptación a la Premier League, adaptación a sus compañeros. Es un central muy joven y sí, tiene muchísima calidad y tiene muchísimo futuro, pero hay que tener cuidado y hay que manejarlo adecuadamente. Y yo propondría un central, y recordemos también que Dayot Upamecano, que es básicamente el Kalidou Koulibaly de este mercado de fichajes, Dayot Upamecano ha estado vinculado en reiteradas ocasiones al Arsenal y sí que sería una opción increíble.
pero yo me iría por una opción que se encuentra en la Premier League. Y tengo 3 centrales que yo propondría directamente al Arsenal. De menor a mayor, por ejemplo, Mee del Burnley creo que sería una opción interesantísima y es un central sumamente consistente, que es donde necesita el Arsenal en la central, consistencia, y que conoce muy bien la Premier. Yo por ahí recomendaría a Mee. Después me voy a Tyrone Mings del Aston Villa. Tyrone Mings, que también es un central que muestra cosas muy interesantes, y el Aston Villa con, vamos a decir, la ventaja de que muy probablemente descenderá, y así que lo podrías conseguir a un low cost. Y ya el fichaje bomba, el fichaje más fuerte que tendrías que hacer para la central, y que yo creo que te estaría saliendo en un precio similar al de Dayot Upamecano, Nathan Ake del Bournemouth, que también la temporada del Bournemouth es para lamentar, es para preocuparse bastante, pero Nathan Ake es un central en el que se puede seguir confiando, en el que se puede seguir trabajando, y que ha demostrado ya en reiteradas ocasiones de Premier League que es uno de los mejores centrales que puedes encontrar en esta liga. Y si el Arsenal puede pescar y aprovechar la situación en la que atraviesa el Bournemouth, creo que se harían de un auténtico centralazo. Entonces estarían llegando 3 centrales con Marí, con Saliba, que ya son del equipo, básicamente, uno cedido, uno cedido en el equipo y otro cedido fuera del equipo, y el fichaje de uno de los 3 centrales que acabo de mencionar, 4 si quieres incluir a Dayot Upamecano, pero la pelea por el francés evidentemente será grandísima. Ya tienes 4 centrales que te pueden dar muchísimo para el esquema de Mikel Arteta. En la lateral por izquierda creo que tienes una situación extraña, porque tienes muy buenos laterales con Kieran Tierney, que se ha estado lesionando muchísimo y ha sido el gran problema con Tierney, pero creo que de los 3 centrales que se tiene, ese es el que más me gusta para el Arsenal. Bukayo Saka, que lo ha demostrado y ha hecho muy bien después de justamente las lesiones de Kolasinac, de Tierney y Kolasinac, que yo creo que va a ser una opción de venta. Creo que van a vender a Kolasinac, que es un buen lateral por izquierda, pero por la edad y por justamente la situación y por la pelea Tierney-Saka, creo que podría ser un descartado set Kolasinac. Si te quedas con las 3, tienes 3 opciones muy interesantes, pero repito, creo que las 3 la mejor es Kieran Tierney. Por derecha, aquí creo que tienes un poco más de problemas, porque la inconsistencia de Héctor Bellerín, Maitland-Niles prefiriendo ser un mediocampista, prefiriendo jugar por el centro del campo. Lateral por derecha creo que tendrías que reforzarte, y voy a proponer un nombre puntualmente: Max Aarons del Norwich City. Damas y caballeros, creo que aquí encuentras una oportunidad muy interesante de mercado, también similar a lo que mencioné con Tyrone Mings y con Max Aarons. Además, un jugador inglés que ha mostrado muchísimo en esta Premier League, que puede ser un lateral a largo plazo para un Arsenal muy importante, que puede llegar sin ser el titular indiscutible inmediatamente y tomar ese puesto. Aquí mismo en la Premier League podrías pensar en Ricardo Pereira, pero algo que mencionaré y he mencionado con los equipos, con los jugadores del Leicester City, es que va a ser muy difícil pescarles, ¿no? Cuando el Leicester City lo está haciendo bien, lo está haciendo tan bien, ¿no? Y no tiene realmente esa necesidad de vender. En el medio campo, el centro del campo, en el 4-2-3-1, que se convierte en 4-4-2 en defensa para este entrenador, yo creo que el ideal sería Matteo Guendouzi, y además un tremendo mediocampista con muchísimo techo, y Lucas Torreira, un tremendo mediocampista que ha sido rescatado por la llegada de Mikel Arteta, ¿no? Hemos visto cada vez la mejor versión de Lucas Torreira, que de a poco lo íbamos perdiendo con Unai Emery, aunque no me sorprendiera que Lucas Torreira quisiera regresar a la Serie A, no porque sea un mal jugador o algo por el estilo, sino porque sabemos que ha dicho el jugador que le gustaría regresar a la Serie A, que se sentía más cómodo en Italia, y eso podría ser una opción. Entonces, ¿qué podríamos pensar para estos puestos? Yo he pensado en algunos nombres. Uno muy puntualmente que ya se vincula al Arsenal es Kökçü del Feyenoord, este mediocampista turco, que podría ser una muy buena opción, pero no lo veo así como un mediocampista ya inmediato en el primer equipo, e inclusive yo creo que a él lo veré un poco más en el rol que ahora mismo podríamos pensar el de Mesut Özil, el del 10, el del enganche, ¿no? Así que Kökçü, bueno, ahí tienen la alternativa de este tremendo mediocampista con potencial turco. También se dice que el Arsenal estaría interesado en hacerse los servicios de Thomas Partey del Atlético de Madrid, por quien tendrían que pagar cerca de 50 millones de euros. ¡Wow! Sería un tremendo fichajazo Thomas Partey. Tendrías que desembolsar y muchísimo. Hablar, por cierto, también si Lucas Torreira quisiera salir, también Granit Xhaka, ¿no? Es un jugador que no descarten una posible salida, e independientemente de lo que sucedió en su momento con la afición y cómo ha recuperado un poco después de esa situación, Granit Xhaka creo que es un jugador del que no me sorprendería que salga, y tampoco creo que sea imprescindible, ¿no? De que no, el Arsenal sin Granit Xhaka no puede ser interpretado. Y si llega alguien como Thomas Partey, wow, ¿qué recambio sería el de Thomas Partey? No por nada serían esos 50 millones de euros por un mediocampista que está sumamente infravalorado. Pero aquí mismo en la Premier League podrías pensar tal vez en Abdoulaye Doucouré del Watford. Creo que también podría ser una opción muy interesante para el Arsenal de Mikel Arteta, que también hay que decir
que suena muchísimo el interés del Arsenal por los servicios de Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, que va a ser muy complicado que permanezca en el Barcelona para la siguiente temporada. Actualmente ha sido en el Bayern Múnich, va a ser muy complicado que permanezca en el Bayern Múnich. Y recientemente se le ha vinculado al Chelsea, al Arsenal, los más fuertes que suenan para intentar hacerse los servicios del jugador brasileño. Y con el Arsenal de Mikel Arteta, por lo menos me daría que pensar. Eso sí, creo que me gustaría mucho más en el Arsenal, en el Chelsea. Y hablaremos del Chelsea, por supuesto, en esta serie. En el ataque, Nicolás Pepe por derecha. Creo que hay que confiar un poco más en Nicolás Pepe, ¿no? Después de lo que invertiste. Y creo que lo ha hecho bien. Ha sido un buen fichaje a secas. Ha remontado, sobre todo después de su primera mitad de temporada. Sobre todo con Mikel Arteta. Y creo que todavía se puede crecer aún más con Nicolás Pepe. Hemos visto lo que hace con el Lille. Hemos visto lo que puede hacer aquí mismo con el Arsenal. El gran problema del Arsenal y tal vez el gran foco de este video es qué sucederá con Alexandre Lacazette y con Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, que termina contrato en 2021, Alexandre Lacazette, que parece que cada vez se cae más de la gracia de los Gunners, y el Atlético de Madrid por ahí acechando por los servicios de Lacazette, y a lo mejor por ahí parte y Lacazette, por ahí puede hacer la negociación, lo que destrabe este fichaje, no lo sé, pero tendría sentido de acuerdo a los vínculos y a lo que ha sucedido en anteriores mercados. Lo que sí tengo bien claro es que si soy el Arsenal, si soy Mikel Arteta, si soy la gente encargada de la inteligencia deportiva del Arsenal, es que no puedo dejar que en el mismo mercado salgan Aubameyang y Lacazette. Si va a terminar saliendo Lacazette y llega Partey, tremendo movimiento. Mis 10 para el Arsenal. Y que se quede Lacazette y que se quede Aubameyang, perdón, y que se quede Aubameyang y que se renueve Aubameyang y que se pueda construir un poco más con Aubameyang. Puede ser ese punta, lo hemos visto jugar como extremo por izquierda, pero idealmente lo puedes colocar como un 9. Por izquierda ya podrías pensar en distintos jugadores y tal vez no me encantaría centrarme por izquierda en ese sentido porque yo vería más a Aubameyang como ese punta, pero si quieres pensar en nombres, también podrías entrar por la contienda por alguien como Todd Cantwell del Norwich City, aunque ya propuse por ahí a Max Aarons, pero bueno, Todd Cantwell podría ser una opción que por ahí podría gustarme mucho, o Almirón del Newcastle. Les decía que iba a hablar de alguien más del Newcastle, Almirón del Newcastle, que también en su momento vinculado al Arsenal, ¿por qué no volverlo a vincular ahora que ya se ha adaptado mucho más a la Premier League? Y en ataque, en el escenario en el que se vayan a Lacazette y a Aubameyang, o solo se vaya a Aubameyang y se quede Lacazette, también suena gente como Jonathan David, que ha sido uno de los grandes nombres del mercado de fichajes y que hay distintos equipos que acechan los servicios de Jonathan David, o Hudson-Odoi del Celtic, y el Arsenal, que ya se ha hecho los servicios de jugadores del Celtic, como lo hicieron con Kieran Tierney. Por ejemplo, para la central Christopher Ajer también podría ser una opción bien interesante. También podrías pensar en Moussa Dembélé, ¿no? Que en su momento fichaste a Alexandre Lacazette. Ahora, ¿por qué no a Moussa Dembélé, que sabemos que también vinculado a Chelsea, Manchester United, City, a medio Europa vinculado a Moussa Dembélé? O repescar, atención con lo que estoy utilizando, y aquí estás pensando más a largo plazo, en Daniel Malen, porque sí, Daniel Malen viene aquí al Arsenal, damas y caballeros, lo compró en 2017 el PSV Eindhoven por cerca de 500,000 euros y ahora está tasado en cerca de 40-50 millones de euros Daniel Malen. Pero también tienes un nombre bien interesante, Gabriel Martinelli. ¿Qué vas a hacer con Gabriel Martinelli? Que lo hemos visto jugar en punta, lo podemos ver por los costados. También podría ser una alternativa underground para el Arsenal, ¿no? Apostar un poco más por Gabriel Martinelli, que a mí personalmente es una de las grandes sorpresas de la temporada. Yo conocía muy poco de Martinelli, inclusive aquí en Casa Deportes decía que qué hace el Arsenal fichando jugadores desconocidos, pero obviamente la gente del Arsenal sabe mucho más que yo y ahí lo han demostrado. Damas y caballeros, en la sección de comentarios, ¿ustedes qué propondrían? La central yo lo tengo bien claro, creo que tienen que traer a alguien como Nathan Ake, como Tyrone Mings, como Me, creo que son muy importantes para ese central, y Saliba creo que es una gran apuesta a futuro. Max Aarons del Norwich City me gustaría muchísimo. En el centro del campo tal vez una Abdoulaye Doucouré, creo que también cuadraría muy bien para lo que busca Mikel Arteta. Coxu es un nombre que también me gusta. Philippe Coutinho, dependiendo Coutinho, pero sí que creo que de todos los contextos de una vuelta a Liverpool, un Chelsea, un Manchester United, creo que el Arsenal podría ser el escenario más interesante para los servicios de Philippe Coutinho. Damas y caballeros, en la sección de comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo configurarían al Arsenal para la siguiente temporada? Los leo y les agradezco por todo su apoyo, por todo su seguimiento, por sus likes, por sus comentarios, por recomendar mi canal con sus amigos, por darle todo el apoyo que merece este canal, que crees que merece este canal. Muchísimas gracias por eso. Sigue disfrutando de estos días lo más que se pueda. Yo seguiré trayendo más y más contenido, y también muy atento a los siguientes equipos que cubriremos en esta serie. Muchísimas gracias, damas y caballeros. No olvides seguirme en mis redes sociales enlistadas en la descripción del video, y no olvides comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos.